Probablemente desde que tenemos uso de razón nos han inculcado una verdad. Todo lo que existe en este mundo tiene dos caras: luz y sombra, bien y mal, yin y yang. Aunque a nuestro alrededor parezca haber una enorme diversidad, si observamos con atención, veremos que no son más que distintas formas de la misma dualidad. Ya sea en fútbol, hockey, baloncesto o voleibol, en el campo o la cancha siempre hay dos equipos. Por supuesto, cada equipo tiene muchos jugadores, pero todos juegan necesariamente en uno de los dos. No hay una tercera opción. En un ring de boxeo también hay solo dos personas. Que un tercero se meta en medio está terminantemente prohibido. Claro, a menos que seas el árbitro o pienses echarle la mano a uno de los dos. Esas son las reglas. Y si esta regla proviene de una propia estructura del mundo y todo está destinado a dividirse en dos equipos, hola a todos. Estamos acostumbrados a la idea del yin y el yang, ¿verdad? Y también a la idea de que todas las partículas elementales del universo se dividen a grandes rasgos en fermiones y bosones. ¿Acaso un tercero siempre sobra? Pues resulta que no. Bienvenidos a Pangea. En realidad todo es mucho más complejo y mucho más interesante. ¡Empecemos! Lobos solitarios y fiesteros. Distinguimos las partículas con nombre como electrón, fotón, quark o gluón, pero los físicos tienen otra forma de clasificarlas, según cómo interactúan con las de su misma clase. Y casi todas las partículas que conocemos se dividen en dos grandes grupos, fermiones y bosones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? La diferencia está en su carácter. Los fermiones son lobos solitarios de pura cepa. Dos fermiones jamás quieren compartir el mismo estado, el mismo lugar ni el mismo papel. Cada uno quiere tener su propio sitio. No admiten copias ni aceptan eso de «hazme un hueco que yo también me pongo aquí». Solo existe el «aquí ya no hay sitio para ti». Esta regla incluso tiene un nombre muy respetable: principio de exclusión de Pauli. Suena como el título de una película de acción, pero en realidad no es más que una ley del espacio personal a escala universal. Podría parecer que no tiene mayor importancia que las partículas no les guste estar apretadas. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Pues tiene absolutamente todo que ver. Precisamente gracias a esa obstinación existe todo, incluidos nosotros. ¿Por qué no atraviesas la silla y caes al suelo? ¿Por qué una pared es sólida y no puedes atravesarla como un fantasma? Para empezar, ¿por qué existe la química? Existen distintas sustancias y existes tú. Porque los fermiones que te forman se niegan a amontonarse todos en un mismo punto. Mantienen su formación defensiva. Cada uno ocupa su lugar y se niega a cederlo. Esta obstinación es precisamente la razón por la que la materia tiene volumen y forma y no se colapsa. La solidez del mundo es literalmente el resultado de miles de millones de partículas que no quieren acercarse demasiado. ¿Y qué ocurre con los bosones? Son justo lo contrario. Son fiesteros sociables a los que les encanta hacer todo en grupo. No importa cuántos bosones se acumulen en el mismo estado, están encantados. Cuantos más, mejor. Aquí no existe el espacio personal, sino un ¡vivamos todos juntos! ¡Sí! Y eso tampoco es un detalle menor. ¿Saben qué ocurre cuando una enorme cantidad de partículas de luz se comportan exactamente igual y actúan al unísono? Se produce un láser. Ese rayo de luz capaz de cortar metal y leer códigos de barras. Los láseres funcionan porque a los bosones les encanta hacerlo todo al unísono. Así que la situación es esta. Los fermiones son como pasajeros de un ascensor. Cada uno ocupa su rincón y ni hablar de que alguien venga a pegarse a él. Toda la materia está hecha de ellos. Los bosones son como el público de un concierto cuando llega el estribillo. Todos gritan al unísono y están encantados. Ellos son responsables de la luz y de todas las fuerzas de la naturaleza. Sin excepción,
todo el universo está hecho únicamente de estos dos equipos. Al menos, eso es lo que se creía hasta ahora. Menos por menos. Esta es toda la ley del universo. Bien, ya sabemos que hay dos equipos y que tienen caracteres distintos. Pero, ¿por qué exactamente dos? ¿Por qué la naturaleza no permitió un tercer equipo, un cuarto o un décimo? ¿Por qué es tan tajante? Después de todo, difícilmente podríamos decir que a la naturaleza le falta imaginación. Imaginación le sobra. Y vaya imaginación tan elaborada. Veamos hasta dónde llega la imaginación de la naturaleza. Aunque, por supuesto, hablar de la imaginación de la naturaleza no es más que una metáfora. Imaginen dos partículas completamente idénticas. Son gemelas, imposibles de distinguir. Entonces, ustedes intercambian las posiciones de ambas. Después del intercambio, veamos qué le ha ocurrido al sistema. Si nada cambia y todo queda exactamente igual que antes, son bosones. Una reacción muy propia de unos fiesteros. Pero si el sistema se invierte y en términos de física cuántica cambia el signo de la función de onda de positivo a negativo o viceversa, son fermiones. Matemáticamente, en los bosones, la función de onda se multiplica por 1 y en los fermiones por -1. Entonces, ¿podría existir una tercera opción? ¿Podría haber algo que no fuera ni el sistema no cambió, ni el signo del sistema cambió? ¿Podríamos multiplicar la función de onda por algo distinto de 1 o -1? Entonces, la naturaleza entrecierra los ojos con picardía. Sí se puede, pero adivina cómo. Así que intentamos desentrañar esta elaboradísima idea de la naturaleza de la forma más sencilla posible. Empecemos por el camino más intuitivo. Imaginen a dos personas de pie con un banco entre ellas. Para intercambiar posiciones, pueden rodear el banco por la izquierda o por la derecha. Y en un plano, esos dos recorridos son esencialmente diferentes. Aclaremos de antemano que en este experimento no importa únicamente dónde termina cada partícula. En el mundo cuántico también importa el camino que siguió el sistema para llegar a ese estado. Si un recorrido puede deformarse suavemente hasta convertirse en el otro sin hacer que las partículas se crucen en el mismo punto, en física ambos se consideran equivalentes. Pero si eso no es posible, son distintos y la función de onda también puede reaccionar de forma diferente. En un plano, para transformar un recorrido en el otro, habría que hacer pasar a una persona a través del cuerpo de la otra. Eso es imposible tanto en nuestro mundo macroscópico como en el microscópico. La naturaleza no permite semejante truco. En cambio, en un espacio tridimensional, podemos hacer coincidir los recorridos por la izquierda y por la derecha sin que las partículas choquen de frente ni un solo instante. ¿Cómo? Muy fácil. Levantamos una fuera del plano, la hacemos pasar por encima de la otra y la bajamos al lado opuesto. El recorrido por la izquierda se convirtió en el recorrido por la derecha sin que nadie atravesara a nadie. Los matemáticos dicen que todos estos recorridos pertenecen a una misma clase. En pocas palabras, son equivalentes. Pero si todas las formas de intercambiar partículas son en realidad iguales, la naturaleza solo tiene dos maneras de reaccionar al intercambio. La primera es fingir que no ha ocurrido nada. Las partículas intercambian posiciones, pero el sistema sigue siendo el mismo. La función de onda se multiplica por +1. Eso es un bosón. La segunda es reaccionar como diciendo, sé que las has cambiado. Aunque desde fuera todo parezca igual, dentro del mundo cuántico cambia el signo de la función de onda. El positivo se vuelve negativo. Eso es un fermión. Y eso es todo. No hay una tercera opción. Pero, ¿por qué es una regla tan estricta? Lo entenderemos si volvemos a intercambiar las partículas. Después del segundo intercambio, las partículas regresan a sus posiciones originales. Intercambiarlas 2 veces seguidas equivale a no haberlas tocado desde el principio. Imaginen que intercambian posiciones 2 veces con un amigo. La primera vez cambian de lugar, pero después de la segunda vuelven a estar donde empezaron. El mundo vuelve a ser exactamente igual que al principio.
Por eso, ese misterioso factor por el que se multiplica la función de onda durante el intercambio debe dar necesariamente 1 después de 2 intercambios. Se multiplica por sí mismo y vuelve al punto de partida. Y para las partículas ordinarias de nuestro espacio tridimensional, solo hay 2 formas de cumplir esta condición: que sea más 1 desde el principio, o que sea menos 1 y al volver a multiplicarse dé otra vez un valor positivo, porque menos por menos da más. Y esta es toda esa extraña ley de la naturaleza que incluso suena un poco filosófica. En un mundo tridimensional, todas las partículas solo pueden jugar en uno de los 2 equipos. O eres un bosón amante de la compañía, o un fermión obstinadamente individualista. No existe ninguna opción intermedia. Parece que hemos perdido y que la historia termina aquí. Yin y yang, luz y sombra, más y menos. Pero no vamos a rendirnos tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si le quitáramos una dimensión al mundo? Si en lugar de tridimensional lo convirtiéramos en un plano casi perfecto, eliminaríamos ese atajo que permite levantar una partícula y deshacer el enredo de los recorridos. Y parece que justo aquí la naturaleza deja de obedecer sus reglas habituales. Ni bosones ni fermiones. Bien, ahora el mundo es plano. Ya no existe la dirección de arriba, solo largo y ancho, un plano perfecto como una hoja de papel. Todo lo que hay en él está pegado por completo a esa hoja. En un mundo tridimensional, para convertir el recorrido por la izquierda en el recorrido por la derecha, levantábamos una partícula fuera del plano y lo hacíamos pasar por encima de la otra. Pero ahora, ¿hacia dónde podríamos levantarla? Arriba ya no existe, nos lo han quitado. En un plano, rodear a la partícula vecina por la izquierda o por la derecha son realmente recorridos distintos. Es más, en un plano ni siquiera 2 intercambios pueden despacharse diciendo «ya volvieron al principio», así que olvidemos que ocurrió algo. En un mundo tridimensional, si intercambiamos 2 partículas y luego volvemos a intercambiarlas, sus trayectorias pueden deformarse suavemente hasta un estado normal de reposo. Las partículas regresan a sus lugares y desaparece todo rastro del intercambio. Es cierto que en un plano, después de 2 intercambios, las partículas también vuelven al punto de partida, pero las trayectorias que dibujan forman una vuelta completa en la que una rodea a la otra. Esta vuelta no puede eliminarse mediante una deformación suave del recorrido. Para hacerlo, habría que hacer pasar una partícula a través de la otra, algo que, como ya dijimos, es imposible, así que no podemos fingir que no ocurrió nada. Por tanto, el factor por el que se multiplica la función de onda ya no está limitado a elegir entre 1 y menos 1, sino que puede adoptar cualquier valor. Cualquier valor entre los bosones y los fermiones. Aparecen infinitas opciones intermedias que un mundo tridimensional no permitía por principio. Esta es la tercera opción, o para ser exactos, no una tercera, sino infinitas opciones nuevas. Los primeros en descubrir esta vía fueron los físicos noruegos John Leinas y Jan Myrham en 1977. En su artículo, las matemáticas indicaban que podía aparecer algo que no fuera ni un bosón ni un fermión. Pero en aquel momento no era más que matemática pura, una posibilidad. Y en 1982, Frank Wilczek abordó este problema. Él dio el paso crucial de convertir esa posibilidad en física, ideó cómo podrían surgir hipotéticamente estas partículas en la naturaleza y las llamó aniones. El nombre proviene de la palabra inglesa any, que significa cualquiera. Pero, en esencia, ¿qué clase de cosas son? Bueno, si retomamos nuestra comparación anterior, podríamos decirlo así. Los fermiones son individualistas que valoran su espacio personal y dicen, «Este es mi sitio, búscate otro». Los bosones fiesteros, en cambio, no tienen ningún problema en compartir el mismo estado con otras partículas. Cuantos más, mejor. Y los aniones son, por así decirlo, filósofos que parecen dar importancia al propio historial de los intercambios. No solo les importa quién terminó dónde,
sino también por qué lado rodeó cada uno al otro y cuántas veces lo hizo. Después de conocerlos un poco, solo faltaba aplanar el mundo y conseguir aniones. Los físicos tardaron 43 años en lograrlo. De la primera partícula al infinito. No hizo falta usar una bomba de hidrógeno ni, por suerte, aplastar nuestro propio universo. Los físicos enfriaron materiales especiales hasta casi el cero absoluto y les aplicaron un potente campo magnético, haciendo que los electrones de su interior quedaran confinados en una capa extremadamente fina y plana. Para los electrones, el mundo se volvía prácticamente bidimensional, y las ondulaciones colectivas que surgían en ese plano empezaban a comportarse como aniones. Lo importante es que los aniones no son partículas independientes que vuelan por el universo, sino ondas o vórtices colectivos formados por miles de millones de electrones que se comportan como una sola entidad, es decir, cuasipartículas. Y en 2020, 2 equipos de investigación lograron por fin dar con ellos mediante enfoques distintos. Investigadores franceses de la Escuela Normal Superior de París construyeron un colisionador de aniones, hicieron chocar literalmente los aniones y observaron su reacción. Investigadores estadounidenses utilizaron un interferómetro, hicieron que los aniones giraran unos alrededor de otros y detectaron su huella cuántica. Y ambos métodos dieron la misma respuesta prohibida. Ni +1 ni -1, sino 1/3. Ese anión era 1/3 de fermión. ¿Creen que ahí termina la parte extraña de la historia? Ni mucho menos. Existen tipos de aniones todavía más extraños. Los descubiertos en 2020 son, por así decirlo, de los sencillos. Pero también hay aniones en los que el propio intercambio se convierte en todo un acontecimiento. Se llaman aniones no abelianos. Con las partículas normales no importa en qué orden se hagan los intercambios. El resultado es el mismo. Pero con los aniones no abelianos, el orden sí importa. Si primero intercambiamos estas 2 partículas y después aquellas, obtenemos un resultado determinado. Si las intercambiamos en otro orden, el resultado también cambia. El sistema recuerda qué se hizo y en qué orden. Es decir, las partículas conservan el historial de sus propios intercambios. Y esa memoria queda grabada en todo el sistema, en su propia estructura. Cada vuelta deja una huella que no puede borrarse. Precisamente una memoria así es ideal para las computadoras cuánticas, porque hace que la información sea extremadamente difícil de destruir por accidente. En 2023 se produjo un verdadero avance. 2 equipos, uno de Google Quantum AI y otro formado por Quantium, la Universidad de Harvard y Caltech, aprendieron casi simultáneamente a controlar estos aniones no abelianos en procesadores cuánticos. Un extraño fenómeno que solo existía en ecuaciones se convirtió en una herramienta. Después, los descubrimientos comenzaron a suceder como si se hubiera abierto una compuerta. Enero de 2025. 2 físicos demostraron rigurosamente mediante las matemáticas que las parapartículas pueden existir. No son aniones, sino una tercera vía completamente distinta que rompe las reglas mediante unas matemáticas más profundas. Durante medio siglo se creyó que algo así era imposible, pero resultó ser perfectamente posible. Principios de 2026. Una nueva sorpresa. Los aniones unidimensionales. Aniones que por definición no deberían poder existir, porque ¿cómo pueden unas partículas rodearse unas a otras si están sobre una línea? Solo pueden atravesarse. Pero los físicos demostraron que ese atravesarse también puede funcionar. Ha surgido otra categoría de partículas sin precedentes y ya estamos en condiciones de detectarla con equipos existentes. Entonces, ¿qué les parece? Aniones. Aniones no abelianos. Parapartículas. Aniones unidimensionales. 4 golpes demoledores contra una regla que durante 100 años se consideró inquebrantable.
Y eso es solo lo que hemos descubierto hasta este preciso momento. La realidad resultó ser mucho más rica que las reglas con las que creíamos comprender su funcionamiento. Pero ya no debería sorprendernos. Cada vez que pensamos, ahora sí tenemos la imagen completa, el horizonte vuelve a alejarse. Y ahora ese horizonte ha llegado hasta los propios ladrillos que forman la realidad, y hemos descubierto que no existen solo dos clases. ¿Cuántas hay? Todavía nadie lo sabe. La física está incompleta. Quizá la física nunca llegue a completarse y sigamos sintiendo para siempre la mirada traviesa de la naturaleza. Eso significa que todavía nos quedan muchos temas interesantes. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos la próxima vez. Adiós.